Saludos y bienvenidos. Este tutorial tiene un fin bastante concreto. Como les había comentado en un video anterior, hay preguntas que me llegan y algunas preguntas son reiterativas, preocupaciones que tienen que ver con, en este caso concretamente, con la utilización de información que ya está en una hoja electrónica y pueda sustituir a lo que está ya en la planilla del presupuesto en Prescom. Básicamente nos referimos a textos alternativos en descripciones, unidades, cantidades, o sea, cómputos métricos y referencias del proyecto. Así que eso es lo que en esta ocasión tenemos a bien explicarles. Para ello lo que he hecho es elaborar un presupuesto con 14 ítems, solamente es un ejemplo. Y a su vez, paralelamente, ha listado en Excel información que en su caso va a reemplazar a lo que ya tenemos avanzado en el trabajo aquí en el programa. Debemos entender que si queremos utilizar y sustituir información de referencia, como son las descripciones de estos ítems, las unidades, cómputos, etc., debe haber una coincidencia totalmente precisa, ¿no? Eso quiere decir que si vamos a sustituir esta descripción, por ejemplo, del ítem 3, excavación 02, con lo que viene, ¿no? De la base de datos, la descripción que alternativamente va a reemplazar a esta, tiene que significar y representar lo que obviamente implica este ítem. Y lo mismo nos referimos a las unidades, si son de superficie, de longitud o de volumen, obviamente también a las cantidades y los otros datos. Tiene que haber una coincidencia exacta. Bajo esas consideraciones y ese cuidado, entonces, el procedimiento implica hacer lo siguiente. Una vez que ya tienen un presupuesto y han considerado y han tenido el cuidado de que existan esas coincidencias que acabamos de mencionar, para la cuestión de los cómputos métricos o las cantidades, si es que estas cifras ya las tenemos en la hoja electrónica, que son diferentes a las que están en este lugar, y teniendo presente de que esos cómputos métricos que alternativamente están en la hoja electrónica, me refiero a estos, coinciden perfectamente con relación a la misma actividad o concepto, entonces lo que se hace en la hoja electrónica es señalar, y este procedimiento es lo mismo, es igual, idéntico para cantidades, unidades y descripciones. Entonces lo que hacen ustedes es manchar las cifras, los nuevos cómputos métricos, copiar esa información, pueden oprimir control C o esta opción, copiar. Una vez que esto está en el portapapeles, se van al Prescom y en el ítem donde se inicia esa coincidencia, lo que hacen es oprimir la combinación de teclas control F. Se van a dar cuenta que inmediatamente al lado de las cifras van a aparecer las cifras alternativas que van a sustituir a estas, y además un mensaje que les estaría advirtiendo de esa situación. Entonces lo que hacen es, si están seguros de ese proceso o ese procedimiento, pulsan sí y van a ver que las cifras, los nuevos datos numéricos, en este caso concretamente cómputos métricos, se han transferido de lo que es la hoja electrónica. Ahí está, iniciamos con 356.25, terminamos en 204.58, y es lo que ha sucedido acá. Ahora estos son los nuevos cómputos. El programa, al estar parametrizado, lo que ha hecho es hacer las multiplicaciones, sumas correspondientes para obtener una nueva cifra a nivel del presupuesto. Reitero, el procedimiento es idéntico para sustituir unidades y también descripciones, las descripciones normales. Las descripciones normales, no nos olvidemos que tienen una capacidad de 70 caracteres. La última versión, apenas ustedes escriben algo, les va a mostrar un contador que cada vez va
añadiendo la cantidad de caracteres que tiene esa descripción. Teniendo en cuenta aquello, hacemos el mismo procedimiento para las descripciones que ustedes requieren como nombres definitivos en los conceptos que tenemos acá, los 14. Entonces lo que hacemos es manchar, entrar a copiar, volvemos y aquí usamos nuevamente la combinación control F. Les va a aparecer no solo la advertencia sino el texto alternativo. Ustedes pulsan sí y estos ahora contendrán las nuevas descripciones o nombres para los ítems en cuestión. Vamos a ver por último también la sustitución de unidades. El ejemplo no es el mejor, pero para el fin que estamos persiguiendo yo pienso que se va a entender muy bien. Igual manchamos, control C, copiamos, nos vamos nuevamente al Prescom y estando en el primer ítem donde se inician esas coincidencias, pulsar la combinación control F. Fíjense, de esa manera hemos sustituido descripciones, unidades y cómputos con lo que habíamos de alguna manera obtenido en la hoja electrónica. Lo interesante es que esto se puede aplicar también a descripciones que ya no son las que normalmente cobija el programa. Es decir, las descripciones que tienen un tope de 70 caracteres. Bien, entonces con ese propósito vamos a mostrarles que también podemos aplicar esta sustitución a textos, descripciones que en el caso del nombre del proyecto y en el caso de los nombres o descripciones de los ítems requieran superar la capacidad normal, es decir, los 70 caracteres, y llegar a duplicar esa capacidad, aproximadamente con 140 caracteres. Para ese fin también en el ejemplo que he alistado en esta hoja electrónica, lo que tengo es un texto alternativo para la descripción del proyecto. Fíjense, es un texto más largo de lo normal. Vamos a suponer que este es el nombre del proyecto, pequeño, normal, que se podría aplicar en una circunstancia común y corriente, pero de requerirse un texto largo, ahí tienen la alternativa, está en la hoja electrónica. Y lo mismo hemos hecho para estos 14 ítems, hemos alistado descripciones un poco más extensas de lo normal para que vean cómo se procede y cómo impacta en la elaboración de los informes o reportes. Lo que tenemos que hacer entonces inicialmente es ir memorizando estos datos y colocarlos en el Prescom de la siguiente forma. Para el nombre común y corriente, para el nombre pequeño, copiamos, memorizamos esto. Eso implica llevar esta información temporalmente al portapapeles. Nos vamos al Prescom en el nombre y en la descripción del proyecto se van a datos del proyecto y aquí sustituyen con control B chica, o sea, pegan esa información en el nombre en el normal, en el nombre que tiene tope de 70 caracteres. En relación al segundo, a la descripción larga del proyecto, hacen lo mismo, control C, copian esa información y esa información o esa descripción que contiene todas las referencias del nombre del proyecto, más bien lo colocan y lo pegan donde dice memo apuntes. Ahí colocan ese texto largo. Aceptan eso, entonces ya tienen texto normal y texto largo como descripción del proyecto. Para el caso de los nombres de los ítems, lo que hacen es señalan, manchan o seleccionan las descripciones extensas, las largas, con un tope de 140 caracteres por ítem, memorizan con control C, se van al Prescom y estando en el primer ítem, coincidentes, no se olviden, en el orden de aparición de estas descripciones alternativas a los ítems y su contenido, entonces oprimen control B grande, control B labial. Mismo procedimiento, no tiene que hacer control F, hemos visto que hace rato el control F lo que hacía es sustituir el nombre que tiene un tope de 70 caracteres. Control B grande hace la sustitución, en realidad no es una sustitución, sino alternativamente la utilización de descripciones más extensas de lo normal. Entonces pulsan sí, o sea, aceptan esa posibilidad y van a ver que ahora van a aparecer esos apuntes
como descripciones más largas de lo normal, de los 70 caracteres, como texto alternativo para la emisión de reportes en ítems y también en presupuestos. Solamente impacta en esos dos reportes. Bien, lo último que tienen que hacer para utilizar, ya sea, ya sea el texto largo para la descripción del proyecto o los textos largos para la descripción de los ítems, lo que tienen que hacer es en reportes habilitar ambas situaciones, ambos aspectos. Lo primero es activar, reemplazar textos de descripción con texto apuntes para el presupuesto y por último activar también reemplazar descripción de proyecto con texto memo. Enseguida lo que hacen es ingresar a reportes. Ya saben, solo impacta en estos dos primeros reportes ese uso alternativo de textos y van a ver que el nombre del proyecto ahora está utilizando el nombre largo. Y en el caso de los ítems, como pueden ver, se han habilitado doble línea para que ingresen o permita el programa activarse, o mejor dicho, utilizarse los 140 caracteres como tope en la descripción de los mismos. Lo mismo sucede en los análisis de precios unitarios. Ahí tienen el nombre largo del ítem y el nombre largo del proyecto. Es recomendable que utilicen en la configuración para subtítulos y datos fuentes o tipos de letra que sean condensados, comprimidos. ¿Ya? No utilicen texto normal, ya que de alguna manera eso va a impedir que el texto se emplace en el reporte de una manera cómoda. Entonces, si ustedes quieren utilizar o ingresar al reporte común y corriente, lo único que tendrían que hacer es desactivar estas opciones. Y fíjense, los nombres o las descripciones vuelven a utilizar los textos que originalmente describían a los ítems. Desde que dice otra vuelta pueden activar los contenidos alternativos. De esa manera esperamos que ustedes hayan comprendido y puedan utilizar en su beneficio esta facilidad que les brinda el programa.